Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Recuerden, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo Serie Internacional. La semana pasada, aquí en Nueva York, quedamos con Alonso Martínez, un colombiano que es orgullo nuestro. Muy pocos, creo yo, en la historia, y me puede corregir Alonso, han llegado a ser catedráticos en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York. O sea, pues que vamos de nuevo a hablar con él. Dentro de un momentico apenas regresemos. Buenas noches, bienvenido nuevamente. Gusto de continuar nuestra conversación. Ay, gracias Alonso. Vamos a contestar la pregunta que dejamos la semana pasada. Una vez que ya hemos hecho la diferencia entre deseo y necesidad, viene en el proceso psicológico ya ese paso que es tomar la decisión. ¿Esa decisión es más emocional o más racional? Que es una discusión que se ha tenido durante muchos años y que sigue siendo vigente. ¿Es más emocional la decisión o es más racional? ¿O hay casos en que es más racional que emocional y al revés? ¿Cómo es eso? La gente en la medida que compra cosas va desde gente pobre que está tratando de sobrevivir hasta gente que está tratando, digamos, de tener una imagen y está comprando O de artículos de despistar, lujo. ¿cierto? De despistar. De descrestar, sí. Sí. ¿No? Cuando tú estás yendo por básicamente sobrevivir, casi siempre tu decisión va a ser eminentemente racional. ¿No? Cuando tú ya estás, digamos, ya satisfaciste tus necesidades básicas y estás más tratando de crear una imagen es una cosa absolutamente emocional. Ahora, lo que sí es curioso es que la gente es mucho más racional en sus compras básicas de lo que uno cae en cuenta. Imagínate que, por ejemplo, en la China estoy mirando el mercado de aceites vegetales. Sí. Y, la mayoría del aceite vegetal en la China se vende en galones de 5 litros, en tarros de 5 litros. Eso es un tarro así de grandote, eso es enorme. Y el resto del mundo se vende en tarros de 1 litro, en tarros de 0,8. Y dice uno, ¿por qué los chinos hacen eso? Y empiezas a mirar eso y caes en cuenta de cómo compran los chinos. Y hay dos características muy especiales de los chinos. Los primeros es que los chinos son mejor educados en matemáticas que la mayoría de la gente. Entonces saben hacer las cuentas. Y cuando tú vas al supermercado ves al chinito que está calculando cuánto le cuesta por litro el galón de 5 litros versus cuánto le cuesta por litro el tarrito de 1 litro, y cae en cuenta que hay un descuento relativamente interesante en comprar de 5 litros. Y aunque las familias chinas son muy chiquitas, pues van a tener, digamos, un papá, una mamá y un hijo único, porque eso es lo que dijo el Estado. Compran este galón que les va a durar un par de meses. Y ahí te preguntas, y lo hacen básicamente porque les sale más barato. Claro. Pero ahí te preguntas, bueno, ¿por qué en otras partes del mundo no hacen la misma cuenta? Y hay que darse cuenta que en la China hay otro aspecto muy diferente, es que la mayoría de los chinos son pagados salarios mensuales, porque es un sistema comunista. En los sistemas comunistas el Estado ha regulado que se paga mensualmente y casi todo el mundo tiene un puesto. Diferente de cuando estás en una economía como la India, donde mucha gente es agricultor, por eso no tiene ingresos mensuales, y el que está trabajando en la ciudad va a estar trabajando por un salario diario, si está trabajando, pues no sé, de barrendero, si está trabajando en cualquier cosa de limpieza. Entonces no tienen, digamos, la plata para comprar los 5 litros. Los chinos normalmente pueden ir al mercado una vez al mes y comprar los 5 litros y hacen la cuenta de que les sale más barato. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, caes en cuenta de la enorme racionalidad que hay en que compren 5 litros en la China y cuando en el resto del mundo compran 0,8 y 1. Y caes en cuenta que la gente es racional, porque tú puedes racionalmente explicar cómo llegaron a esas diferencias. Me llama la atención una cosa, Alonso. ¿Por qué Wharton, por ejemplo, no hace estudios en América Latina con la misma intensidad que los está haciendo en China, en Corea, en la India? ¿Tiene que ver algo en ello el nivel de desarrollo o el ritmo de desarrollo que llevan los países? ¿Por qué mira más los grandes, en este caso, que los pequeños? ¿Por qué ha ido a Brasil y no ha ido a Colombia las mismas veces, si alguna vez ha ido? Yo creo que alguna vez tuve algo de conocimiento. Pero ¿por qué yo no diría discriminación, ese interés en este tipo de cosas? Te contesto eso en dos partes diferentes. Primero, América Latina versus, digamos, Asia. Por ejemplo, en los estudios que yo he hecho, he estado tanto en Brasil y en México como he estado en China y en la India, o sea que no es verdad, hemos estado en ambas partes. Por eso, pero no han estado en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay. Han estado en los grandes. Claro, sí, porque pues si uno está tratando de estudiar oportunidades de mercado y tiene países con 100 y 200 millones de habitantes y con 1 billón de habitantes, Es es lógico. difícil ponerle tiempo. Ahorita yo me voy a fin de este mes a hacer investigación en el sureste asiático, y pues escogí Vietnam y Indonesia porque tienen 200 y pico millones y 80 millones, y pues le interesa uno más saber qué pasa ahí que qué pasa en Camboya. Claro, no, eso es lógico. Eso es como es, digamos. Lo otro es, claro, pues cuáles son los países que están
en un crecimiento fuerte. Y en ese sentido sí Colombia hoy en día tiene mucho interés, pues Colombia es uno de los países Ese que era el hace punto que parte, quería que llegaras a sí, tocar. Colombia es uno de los países que se considera de los CIBETs, que es pues Colombia, Indonesia, Vietnam, a donde voy ahorita, Sí. ¿no? Egipto, que también hemos hecho investigación en Egipto, ¿no? Turquía y Sudáfrica. Y hay mucho interés en esos porque ya ha habido, digamos, tanto estudio de oportunidades en la China, en la India, se habla tanto de eso, ¿no? En Brasil, en los BRICS en general, pues que uno dice, bueno, asumiendo, digamos, que estos mercados de los BRICS están un poco recalentados, en que todo el mundo está ya mirando oportunidades, ¿cuál es el siguiente nivel de países donde va a haber oportunidades interesantes de crecimiento y de inversión? Y ciertamente Colombia es uno de esos. Me llama la atención también que aquí en Estados Unidos he encontrado mucha gente de marketing de la India. ¿A qué se deberá eso? Porque en todas las universidades uno encuentra gente de la India, pero no encontramos gente de tantos países como ellos. Yo he estado en muchas universidades en este aspecto de la programación nuestra internacional y en todas me encuentro gente de la India. ¿A qué se deberá eso? Cuando tú empiezas a mirar de dónde encuentras gente en marketing, difícilmente encuentras gente, por ejemplo, de la China, difícilmente encuentras gente de Rusia. Lo primero es porque la gente que vive en sistemas comunistas no sabe marketing, porque uno no hace marketing en sistemas comunistas. En sistemas Sí. comunistas le dicen a uno qué comprar o qué cuota tiene y se la lleva. O sí, no hay O nada sí que o sí. hacer. Yo me fui a entrevistar una vez gente a Rusia y quería pues gente de cuál era la empresa de productos de consumo mejor operada de Rusia. Fue una empresa que se llama Wimbledon. Y cuando llegué pues no había un ruso. Y me dijeron, no, porque nosotros no pudimos contratar rusos porque los rusos no saben de productos de consumo. Nos tocó traer gente que hablara ruso, que era gente de Rumania, que eran gente, digamos, de la esfera rusa, pero que hubiera sido entrenada, pues, normalmente en Europa por multinacionales. Eso es muy diferente de la India, porque tú vas a la India y al igual que en América Latina, ha habido multinacionales en la India por mucho tiempo. Empresas como Unilever, empresas como Colgate han estado 60, 70 años. Entonces, si tú quieres ver dónde es que hay ejecutivos bien entrenados en empresas multinacionales de productos de consumo, van a ser suramericanos hindús. Y por eso es que me decías extra micrófono que has encontrado en tus investigaciones muchos colombianos en altos puestos en empresas en Asia y en África, cosa que en Colombia pues la verdad no sabemos tanto. Si tú te pones a ver una empresa, por ejemplo, como Colgate, Colgate es tal vez la empresa más multinacional que hay en Estados Unidos fuera de Coca-Cola en productos de consumo, está en todo el mundo. Y tú miras, por ejemplo, el presidente de ventas internacionales para Colgate es Antonio Caro, que es un colombiano, aquí pues con sede en Nueva York. Yo no sé si es que Antonio pues ha puesto a esta gente en todas partes del mundo, pero yo donde voy a hablar gente de Bueno, Colgate me encuentro con un colombiano. Entonces cuando uno va a hablar, el presidente en Rusia es un colombiano y el presidente en la China es un colombiano y encuentras un montón de colombianos ahí regados en el mundo de Colgate. y en Colombia no sabemos. En Colombia sabemos, y lo mismo es en Coca-Cola. En Coca-Cola te encuentras gente pues, sumamente bien ubicada en Coca-Cola que son colombianos. Y hasta en Procter Gamble. En Procter Gamble también. Y entonces es porque pues, América Latina en general y Colombia en particular son un muy buen semillero de ejecutivos para estas empresas de nuestras partes del mundo. Son empresas que ya llevan en Colombia desde principios del siglo. O sea, yo estoy Colgate creo que ya 80 años en Colombia. Además, Alonso, que los ejecutivos colombianos de los que tú estás hablando, pues en Colombia no tienen oportunidad, salvo que se vayan a otra compañía. Que tampoco es que sean muchas las que pueden tener cabida para ellos, entonces tienen que emigrar. Les pasa lo de que cuando la carrera séptima le parece a uno ancha es hora de irse del país, digamos. Claro, Cuando claro. el presidente de una subsidiaria en Colombia, pues no es lo mismo que ser el presidente de una subsidiaria en Rusia, ser el presidente de una subsidiaria en México, en Brasil. Entonces, un buen ejecutivo en Colombia, en una multinacional, pues va a encontrar que Colombia lo limita a menos de que se salga. Yo digo que podemos hablar también de algo que en el marketing está sucediendo en Colombia y es lo que tiene que ver con la preparación de la gente de marketing en Colombia. Tú has tenido oportunidad de estar en Wharton, en Filadelfia, y en Wharton en todo el mundo. Has tenido oportunidad de estar acá en la Universidad de Columbia. El sistema de educación y de formación de mercadólogos, ¿cómo se ha desarrollado o está estancado? Porque la verdad es que hay mucha gente que está diciendo que el marketing está muerto, que el marketing se acabó, que ya no se necesita, que todo es cuestión de día a día y que no tiene sentido la planeación estratégica como se ha trabajado en los últimos tiempos. ¿Cómo has visto tú eso en la parte académica y en la parte práctica? Que me parece que es interesante la experiencia tuya en ese campo. Yo creo que el tema es un poco diferente, Carlos. Yo creo que el tema es que hoy en día, porque el mundo es un mundo mucho más globalizado, Claro, porque los medios de comunicación están todos interligados, es difícil encontrar cosas que pasan en forma pura. Es diferente, es difícil la decisión que tú solo necesitas marketing para tomar esa decisión.
casi todas las decisiones que vas a tomar tienen algo que ver con marketing, tienen algo que ver con logística, tienen algo que ver Con todo. economía, tienen algo que ver con todo. Yo creo que la época del mundo en la cual más interdisciplinariedad se requiere es esta. Es esta. Y el gran problema es que las universidades no se han adaptado a eso. Las universidades todavía enseñan marketing como marketing, economía como economía. Bueno, yo lo cerré en el marketing, pero en realidad tienes toda la razón. Es el problema para todos los otros. Sí, exactamente. Y pues hoy en día hay una gran inquietud, digamos, en el mundo académico de cómo hace uno para entrenar a estos muchachos que van a ser, digamos, los líderes de las siguientes generaciones a que puedan responder a las necesidades en forma integrada, que puedan entender los problemas del mundo en forma integrada. Y desafortunadamente, digamos, eso todavía no está realmente inventado. O sea, uno todavía entra a una universidad y cuando está en la clase de marketing le enseñan es más sobre publicidad, más sobre segmentación, pero no le enseñan tanto sobre cómo las decisiones de marketing, qué impacto tienen en logística. O sea, las decisiones de marketing, o no le enseñan tanto, por ejemplo, sobre el tema de cómo analizo yo la evolución de los mercados, y en la medida en que conozco la evolución de los mercados brasileños, cómo lo integro a algo que estoy haciendo en la China. Entonces, ¿qué crees tú que se debe hacer en ese caso? Porque creo que estamos en una situación, yo no diría de estancamiento, pero sí que necesita y que está exigiendo eso a gritos. Es el mismo tema que existe con la educación en general. Yo lo veo, digamos, en mis hijos. Mis hijos, pues, que son como todos los muchachitos de ahora, digamos, duchos en utilizar fuentes de información, tienen acceso a enorme cantidad de información. Entonces no necesitan una clase que simplemente les dan información, la tienen asequible en Internet del mundo. Los tienen es que enseñar a buscar la información que toca, hacer el raciocinio que toca, hacer el análisis que toca y llegar a soluciones. Que no estén navegando en Internet por una cantidad N de sitios web, buscando de todo tipo de información, digámoslo en Wikipedia y en todas partes. No, que en realidad sepan buscar lo que necesitan, porque es que cuando uno va a buscar algo, encuentra millones de sitios y millones de páginas y se enloquecería pues buscando por todas partes. Hoy en día hay varios sistemas educativos que buscan eso, pues uno que conozco bien es el International Baccalaureate, que básicamente enseña en base a proyectos integrados, pero pues esto es a nivel de colegios, donde no quiere decir que hay una clase de historia, hay un proyecto sobre tal cosa en la cual te enseñan la historia, cómo influye en eso, la economía, cómo influye en eso. Y yo creo que eso faltaría mucho a nivel de las universidades. Yo creo que una universidad, digamos, que esté dando un máster en negocios, un máster en administración, debería trabajar mucho más en base a casos integrados, ¿no? En que tú puedas entender cómo usas toda la información que tienes a tu alrededor para resolver el caso y mucho menos en currículums específicos por materia. ¿Quiere decir entonces que debería ser este caso aplicado a Europa, este mismo caso aplicado a Asia, este mismo caso aplicado a América Latina o a un país en específico? ¿Sería mucho más efectivo para lo que necesita ahora? Eso, pero en múltiples dimensiones, no solo eso, sino que al mirar el caso estén mirando cómo se aplica teoría económica a ese caso, cómo se aplica mercadeo a ese caso, qué se necesita conocer de liderazgo para ese caso, cómo se utiliza manejo de personal para ese caso. Digamos que uno integre todo lo que es el conocimiento de las diferentes materias en cómo se resuelve ese caso. Ahora vendría el problema es qué profesores están preparados para eso. Sabes que para hacer que los colegios se vuelvan IB, International Baccalaureate, el gran problema es que los profesores no quieren, porque sienten que eso es un desafío enorme. Claro. Y requiere dos cosas, requiere entrenamiento por los profesores y requiere que los profesores preparen sus clases de formas muy diferentes, porque usted no lo puede usar con el textico de toda la vida. Entonces la mayor resistencia es entre los profesores y lo mismo va a pasar en las universidades, porque las universidades, los profesores son obligados a hacer investigación, hacen investigación fundamentalmente en una sola disciplina y cada vez se vuelven más expertos en una disciplina y menos expertos en cómo juntar las cosas. Ah, bueno, eso me da para terminar con una frase que yo le escuché a Drucker alguna vez que me pareció fenomenal. Cada día sé que menos sé, por eso tengo que vivir preguntando y leyendo para poder saber un poquitico más. Pues, yo creo que tiene mucha razón en esa frase, porque es que con el avance que llevamos y con todas las cosas como están, cada día sabemos menos, porque ya el conocimiento no nos dura tanto. Pero entonces vamos a ir a una tanda de comerciales y ya regresamos para entrar a la última parte de nuestro programa con Alonso Martínez. Ya volvemos. Volver sobre el consumo, porque es tu campo de mayor acción últimamente. ¿Y cuánto hace que no vas a Colombia o cuánto hace que no has comparado el consumo nuestro, la forma como se consume en Colombia y la forma como se consume en otros países? De hecho, lo he comparado bastante porque me ha interesado este tema de los CIBETs. Claro, sí, he dictado conferencias sobre el tema de los CIBETs. Y siendo colombiano. Y siendo colombiano, pues naturalmente empiezo por
la comparación con la C de la Cibes, Claro. que es Colombia. Y una de las cosas y también he comparado mucho a Colombia con Brasil. Es interesante porque cuando tú comparas a Colombia con Brasil, el desarrollo de los dos países es mucho más parecido a lo que la gente cree, y Colombia está, digamos, siguiendo la trayectoria de Brasil en muchos sentidos un poquito más atrás. Y cuando tú logras, digamos, desmembrar a Brasil en norte y sur, porque el norte de Brasil pues, es más subdesarrollado que Colombia, Sí. pero el sur es mucho más desarrollado, tú lograrías en cierta forma predecir muchas de las cosas que podrían y deberían pasar en Colombia si entiendes qué está pasando en el sur del Brasil. A ver, Alonso, que eso es interesante. ¿En qué dirías tú eso? ¿En consumo masivo? ¿En comportamiento social? Yo lo que vengo mirando es más consumo vacío. Eh, pero por ejemplo, una de las cosas que empiezas a caer en cuenta es el éxito de empresas como Natura en Colombia, Sí, donde básicamente logran coger toda su experiencia brasileña y se transfiere relativamente fácil a Colombia, porque el comportamiento del consumidor colombiano no es tan diferente del del brasilero. brasilero, y porque como Colombia está un poco más atrás en desarrollo que Brasil, todo lo que estos desarrollan en Brasil lo pueden aplicar unos años más tarde en Colombia. Entonces es muy fácil, digamos, básicamente ellos van a Colombia y es como que ya vieron la película. Claro, es Mm. mucho más fácil competir en una película que uno ya vio que competir en una película que uno no sabe qué va a pasar. Y a nivel latinoamericano, si miramos desde México hacia abajo, ¿qué podría decirse ahí? ¿Qué podrías analizar tú ahí? Digamos, lo primero que todo es bastante claro es que pues, los países que son un poco más desarrollados de América Latina, que serían Brasil, México y Chile, en cierta forma. ¿Argentina también estaría ahí? Bueno, Argentina es un país en proceso de subdesarrollo. Con todo respeto por los Con todo argentinos. respeto, pero digamos, Sí, 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 tiene no, que resolver sus la problemas sí, antes de sí, poder sí. salir a proyectarse. Sí, sí, sí. Tienen que resolver muchísimos inconvenientes y muchos Inconvenientes problemas internos, ahora, sí. sin necesidad de hablar de política ni de intervención de nadie en ninguna otra parte. De otra parte. Pero pues uno se ve, digamos, que las empresas mexicanas como Bimbo tienen una facilidad enorme para proyectarse en América Latina por lo mismo, porque los colombianos no somos tan diferentes de los mexicanos y los peruanos tampoco son tan diferentes. Entonces logran coger todo este modelo que han desarrollado en México y lo logran, digamos, replicar en el resto de América Latina. Y como México está un poco más adelante en su desarrollo, Yo creo que son más los productos mexicanos que encontramos en el continente americano que brasileros, que argentinos, que de otras partes. Salvo en algunos casos, como en el mundo agrícola o en el mundo de la confección, que encontramos ya una mezcla más de productos que vienen de una y otra parte. Pero la verdad es que de Argentina no ve uno muchas marcas ni muchos productos, salvo no. vinos y algunos productos de carne y algunas cosas de En los 90, cuando el peso estaba sobrevalorizado, pues por lo que estaba con paridad 1:1, al mismo tiempo una fase en que todo el mundo pensaba que Argentina finalmente iba a salir adelante. Sí. Y las empresas multinacionales empezaron a invertir muchísimo en la Argentina y a comprar muchas de las empresas argentinas. Y los argentinos, que casi todos sabían que sus empresas estaban sobrevalorizadas, vendieron. Entonces, hoy en día, parte de lo que ha pasado en Argentina es que no hay muchas empresas argentinas. Hay muchas multinacionales operando en Argentina. Digamos, si uno mira, pues, empresas grandes argentinas, por ejemplo, pues está Tequint, pero pues Tequint está en aceros y han invertido en Colombia. Está Arcor. Pero no hay mucha más. La mayoría de las otras empresas argentinas, digamos, si tú miras la composición del Producto Interno Bruto argentino, es más multinacionales que locales. Si tú miras el brasilero y el mexicano, son más nacionales. nacionales que multinacionales. ¿Y nosotros no estamos corriendo ese riesgo también? Sí y no. Digamos, pues tú lo ves, digamos, hay ciertas empresas, hay ciertos rubros de negocios que se han globalizado y es muy difícil no vender. Cerveza es uno de esos. Pues ya ahorita Sí, claro. los mexicanos acaban de venderle modelo a Anheuser-Busch y eso pues. Pero en Colombia, cuando tú miras qué tantas de las empresas colombianas se han consolidado, de hecho Colombia lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho parecido a Brasil en el sentido de que la empresa nacional ha subsistido como una parte importante de la economía. Entonces, la política de atracción de inversionistas extranjeros habría que frenarla, es decir, no hacerla tan abierta ni tan atractiva para poder evitar ese problema. Es una mezcla de los dos, porque hay sectores en los cuales es muy difícil competir como local. Por ejemplo, el sector de productos de aseo y de En tecnología. productos personales. Sí. Sí, no le vas a competir a Colgate, a Unilever, a Claro. Procter & Gamble, no vas a poder hacer los detergentes que ellos hacen, no vas a poder investigar. Y en el mundo eso se ha consolidado alrededor de multinacionales. Pero, por ejemplo, en alimentos básicos, eso no es verdad. En alimentos claro. básicos uno puede tener, ¿no? En materiales de construcción, eso no es verdad, ¿no? Entonces, lo importante es que en los sectores en los cuales las empresas locales puedan consolidarse como empresas importantes a nivel colombiano y a nivel regional,
toda la situación se dé para que se consolide. El sector agropecuario, por ejemplo. El sector agropecuario, por ejemplo, el sector de construcción y materiales para construcción, el sector, muchos de los sectores, de los subsectores de alimentos. Bueno, pues la verdad es que me quedo muy tranquilo, Alonso, porque lo que has comentado, lo que nos has dicho, lo que nos has enseñado, pues hombre, es de una grandiosísima utilidad en el campo del mercadeo. Y yo creo que lo que tú has logrado hacer y estás haciendo aquí y vas a hacer en la universidad, para nosotros como colombianos, de verdad va a ser una cosa sensacional, porque contando contigo aquí, podemos hacer mucho en Colombia. Yo creo que de verdad con esto que nos has comentado, las cosas van a ser muy diferentes de ahora en adelante. Por eso no me resta sino agradecerte, que nos acabó el tiempo, Paco me está diciendo que ya no hay más tiempo, y desearte la mejor de las suertes en estas investigaciones que vas a hacer y aquí en la Universidad de Columbia. Nos veremos el año entrante. Mucho gusto, Carlos. Muchas gracias. Y para ustedes, pues la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que sigan pendiente con esta serie internacional que iniciamos a mucho honor con nuestro compatriota Alonso Martínez en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Muchas gracias y una feliz noche. Las chinas son muy chiquitas, pues van a tener, digamos, un papá, una mamá y un hijo único, porque eso es lo que dijo el Estado. Compran este galón que les va a durar un par de meses. Y ahí te preguntas, y lo hacen básicamente porque les sale más barato. Claro. Pero ahí te preguntas, bueno, ¿por qué en otras partes del mundo no hacen la misma cuenta? Y hay que darse cuenta que en la China hay otro aspecto muy diferente, es que la mayoría de los chinos son pagados salarios mensuales, porque es un sistema comunista. En los sistemas comunistas el Estado ha regulado que se paga mensualmente y casi todo el mundo tiene un puesto. Diferente de cuando tú estás en una economía como la Instar, ¿sí? ¿No? Cuando tú estás yendo por básicamente sobrevivir, casi siempre tu decisión va a ser eminentemente racional. Cuando tú ya estás, digamos, ya satisfaciste tus necesidades básicas y estás más tratando de crear una imagen es una cosa absolutamente emocional. Ahora, lo que sí es curioso es que la gente es mucho más racional en sus compras básicas de lo que uno cae en cuenta. Imagínate que, por ejemplo, en la China estoy mirando el mercado de aceites vegetales. Sí. Y la mayoría del aceite vegetal en la China se vende en galones de 5 litros, en tarros de 5 litros. Eso es un tarro así de grandote, eso es enorme. Y el resto del mundo se vende en tarros de 1 litro, en tarros de 0.8. Y dice uno, ¿por qué los chinos hacen eso? Y empiezas a mirar eso y caes en cuenta de cómo compran los chinos. Y hay dos características muy especiales de los chinos. Los primeros es que los chinos son mejor educados en matemáticas que la mayoría de la gente. Entonces saben hacer las cuentas. Y cuando tú vas al supermercado ves al chinito que está calculando cuánto le cuesta por litro el galón de 5 litros versus cuánto le cuesta por litro el tarrito de 1 litro y cae en cuenta que hay un descuento relativamente interesante en comprar de 5 litros. Y aunque las familias... Una vez que ya hemos hecho la diferencia entre deseo y necesidad, viene en el proceso psicológico ya ese paso que es tomar la decisión. ¿Esa decisión es más emocional o más racional? Que es una discusión que se ha tenido durante muchos años y que sigue siendo vigente. ¿Es más emocional la decisión o es más racional? ¿O hay casos en que es más racional que emocional y al revés? ¿Cómo es eso? La gente en la medida que compra cosas va desde gente pobre que está tratando de sobrevivir hasta gente que está tratando, digamos, de tener una imagen y está comprando artículos de lujo. ¿Cierto? De despistar. De Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Recuerden, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo Serie Internacional. La semana pasada, aquí en Nueva York, quedamos con Alonso Martínez, un colombiano que es orgullo nuestro. Muy pocos, creo yo, en la historia, y me puede corregir Alonso, han llegado a ser catedráticos en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York. O sea, pues que vamos de nuevo a hablar con él. Dentro de un momentico apenas regresemos. Buenas noches, bienvenido nuevamente. Gusto de continuar nuestra conversación. Ay, gracias Alonso. Vamos a contestar la pregunta que dejamos la semana pasada.